Los gemelos nacieron sin poder caminar, y el padre perdió la esperanza. Hasta que una chica sencilla cruzó la puerta de la mansión. Con un toque, despertó aquello que la medicina había negado. Y el millonario entendió que los milagros tienen un rostro humilde. ¿Qué es que pasará en esta historia? Comenta, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión de mármol blanco se erigía imponente en lo alto de la colina, como un monumento silencioso al poder y la riqueza. Las columnas majestuosas y los jardines meticulosamente cuidados eran la tarjeta de presentación de uno de los hombres más poderosos del país. Eduardo Mendoza, a sus 52 años, había construido un imperio en la industria farmacéutica, transformando la pequeña empresa heredada de su padre en una corporación multinacional. Los muros altos que rodeaban la propiedad en Granada, en la región de la Sierra Nevada, no solo protegían su patrimonio, sino que también escondían una historia de dolor que ninguna cuenta bancaria podía aplacar. En el jardín de invierno de la mansión, donde la luz entraba suave por las claraboyas de cristal, 2 sillas de ruedas idénticas estaban posicionadas delante de una mesa de ajedrez. Los movimientos precisos de las pequeñas manos que desplazaban las piezas pertenecían a Pedro y Pablo, los hijos gemelos de Eduardo. A sus 8 años, los niños eran el retrato vivo de un misterio médico que consumía la vida de su padre. Nacidos sin la capacidad de andar, los gemelos habían sido sometidos a todo tipo de examen, consulta y terapia que el dinero podía comprar. Jaque mate, anunció Pedro, el mayor, por solo 2 minutos, con una sonrisa tímida en el rostro que tanto recordaba al de su difunta madre. ¿Otra vez? «¡Estás haciendo trampa!», protestó Pablo, cruzando los brazos con un suspiro exagerado, pero sin real enfado. El ama de llaves, doña Berenice, una señora de 60 y tantos años que trabajaba para la familia Mendoza desde antes del nacimiento de los gemelos, observaba la escena con una mezcla de cariño y tristeza. Ella sabía, como pocos, el peso que Eduardo cargaba. Tras la muerte de Elena, su esposa, durante el parto complicado que trajo a los niños al mundo, el empresario se había convertido en una sombra del hombre vibrante que un día fue. «Niños, es hora de la medicina», anunció doña Berenice, acercándose con una bandeja donde reposaban 2 vasos de agua y pequeñas pastillas de colores. Eduardo entró en el recinto en ese momento, su traje impecable, contrastando con las profundas ojeras que marcaban su rostro austero. Observó a sus hijos tomar las medicinas con la docilidad de quien estaba acostumbrado a esa rutina diaria. «¿Cómo están mis campeones hoy?», preguntó, su voz grave tratando de sonar animada, pero cargando el peso de quien ya no esperaba milagros. «Estoy masacrando a Pablo en el ajedrez, papá», respondió Pedro con un entusiasmo raro. «Solo porque yo le dejo», replicó el hermano, provocando risas contenidas. Eduardo se acercó, alborotando el cabello de sus hijos, el único gesto de cariño que parecía natural para él. Los informes médicos apilados en su despacho contaban siempre la misma historia desconcertante. No había causa neurológica, genética o traumática para la parálisis de los niños. Los cuerpos eran anatómicamente perfectos, los exámenes normales. Era como si algo invisible, casi sobrenatural, los mantuviera atados a esas sillas desde el primer suspiro. «Señor Mendoza», llamó doña Berenice, interrumpiendo el breve momento familiar. «La nueva jardinera ha llegado. Está esperando en el vestíbulo para la entrevista, como el señor solicitó». Eduardo asintió, recomponiendo su postura profesional. Tras la jubilación del jardinero que había cuidado la propiedad durante décadas, necesitaba a alguien competente para mantener los jardines que Elena tanto había amado. «Estaré allí en un minuto», respondió, ajustándose la corbata. Volviéndose hacia sus hijos, añadió: «Después quiero ver ese juego de ajedrez. Quizás desafíe al ganador». En el amplio vestíbulo de entrada, con su suelo de mármol, que reflejaba la luz natural como un espejo, aguardaba Marcia Olvera, una mujer de 40 años, cabello rizado recogido en un moño simple, manos curtidas y mirada determinada. A su lado, medio escondida detrás de su madre,
estaba Lía, su hija de 9 años. La niña tenía el cabello negro trenzado en varias trenzas pequeñas, decoradas con cuentas de colores, y ojos grandes y curiosos que parecían absorber cada detalle del ambiente lujoso. Eduardo entró en el vestíbulo con la postura erguida y el semblante serio que intimidaba a ejecutivos en salas de reuniones. Se detuvo, visiblemente incómodo con la presencia de la niña. «Buenos días, señora Olvera. No fui informado de que traería compañía para la entrevista», dijo, con la frialdad calculada de quien estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su universo. Marcia se adelantó, nerviosa pero manteniendo la dignidad. «Perdón, señor Mendoza. Soy madre soltera y hoy es sábado. No tenía con quién dejar a mi hija. Le aseguro que ella es tranquila y no causará problemas mientras conversamos». Eduardo evaluó la situación por un momento. En otros tiempos, habría terminado la entrevista allí mismo, pero algo en la mirada de la niña, una mezcla de curiosidad genuina y una serenidad inusual para su edad, lo hizo dudar. «Está bien. Vayamos a mi despacho. Doña Berenice puede quedarse con la niña en el vestíbulo». «Gracias, señor, pero...» Marcia comenzó vacilante. «Lía no se siente cómoda con extraños. Prometo que se quedará calladita en un rincón». Eduardo cedió con un suspiro casi imperceptible. En la sala, mientras discutían los detalles del trabajo, experiencia con plantas tropicales, conocimiento sobre abono orgánico, disponibilidad para trabajar los fines de semana, no pudo dejar de notar cómo la niña observaba todo con un interés peculiar. No era la mirada deslumbrada típica de quien se impresiona con el lujo, sino la de alguien que parecía ver más allá de las superficies. La entrevista transcurrió de forma eficiente. Marcia era claramente cualificada, habiendo trabajado en un renombrado jardín botánico durante años antes de mudarse a la región en busca de mejores oportunidades para su hija. El currículum era impecable, las referencias sólidas. Eduardo decidió contratarla, con la condición de que su hija no interfiriera en el trabajo. Cuando estaban finalizando los detalles contractuales, fueron interrumpidos por doña Berenice, quien entró apresurada en el despacho. «Señor Eduardo, perdóneme, pero los niños están pidiendo verlo. Están inquietos hoy». El ama de llaves lanzó una mirada significativa a su patrón, el tipo de mirada que años de convivencia volvía elocuente. Los días inquietos de los gemelos generalmente implicaban pesadillas, preguntas sobre la madre que no conocieron, o simplemente esa melancolía inexplicable que los abatía de vez en cuando. «Nos quedaremos aquí solo unos minutos más», respondió Eduardo mirando su reloj de pulsera. Fue entonces cuando Lía, que hasta ese momento había permanecido silenciosa, habló por primera vez. «¿Les gustan las historias?», preguntó con una voz suave pero clara. Eduardo y doña Berenice se volvieron hacia la niña, sorprendidos. «¿Cómo?», inquirió Eduardo. «Sus hijos. ¿Les gusta escuchar historias?». «Yo sé muchas. Mi madre dice que tengo historias hasta en mis sueños». Marcia parecía mortificada por la intromisión de su hija, pero Eduardo, en lugar de la irritación esperada, sintió una extraña curiosidad. «Sí, les gustan», respondió doña Berenice, antes de que Eduardo pudiera reprender a la niña. «Especialmente historias de aventura». Lía sonrió, una sonrisa luminosa que parecía iluminar sus ojos oscuros. «Puedo contárselas, si quieren. Tengo una historia sobre un niño que encontró una puerta secreta en el fondo del mar». «Lía, no moleste al señor Mendoza», advirtió Marcia, avergonzada. Pero la expresión de Eduardo había cambiado. Algo en la simplicidad de esa oferta, en la genuina bondad infantil, tocó algún lugar escondido en su corazón endurecido. «No, está bien», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Luego, volviéndose hacia doña Berenice, «puede llevar a la niña a conocer a los niños. Terminaré aquí con la señora Olvera y me uniré a ustedes». Doña Berenice dudó, conociendo la habitual reserva de Eduardo en cuanto a dejar a extraños cerca de sus hijos. Pero había algo diferente en su mirada aquel día. «¿Está seguro, señor?» «Sí», respondió con una firmeza que zanjó el asunto. Mientras Lía seguía a doña Berenice por los pasillos de la mansión, Marcia observaba a Eduardo con una mezcla de gratitud y aprensión. «Mi hija tiene una forma especial con las personas»,
explicó como quien se disculpa. A veces creo que puede sentir lo que los demás sienten, incluso cuando no dicen nada. Eduardo solo asintió, finalizando la contratación. Parte de él quería descartar aquello como conversación trivial de madre orgullosa, pero otra parte, quizás la que aún buscaba desesperadamente respuestas donde la ciencia había fallado, estaba curiosa. En el jardín de invierno, doña Berenice presentó a Lía a los gemelos, que observaban a la recién llegada, con la reserva típica de niños poco acostumbrados a la compañía de sus pares. El ama de llaves explicó brevemente que Lía era hija de la nueva jardinera y que tenía una historia para compartir con ellos. ¿Qué tipo de historia?, preguntó Pablo, el más desconfiado de los dos. Una historia verdadera, respondió Lía, sentándose en el suelo cerca de las sillas de ruedas como si ese fuera el lugar más natural del mundo para ella. Sobre un niño que no podía andar en tierra, pero descubrió que podía nadar más rápido que todos los peces del océano. Los ojos de los gemelos se abrieron con interés genuino, e incluso doña Berenice, que se preparaba para salir discretamente, hizo una pausa para escuchar el inicio de la narrativa. ¿Cómo descubrió eso?, preguntó Pedro, inclinándose hacia adelante en su silla. Lía sonrió, y entonces comenzó a tejer su historia con palabras simples, pero llenas de vida. Hablaba de un niño llamado Miguel, que nació sin poder usar las piernas, pero que soñaba con explorar el mundo. Un día, llevado por su abuelo a la playa, Miguel fue dejado a la orilla del agua mientras el abuelo dormitaba. Una ola suave lo arrastró al mar, y para su sorpresa, en lugar de hundirse, descubrió que en el agua sus movimientos eran libres, poderosos, como si tuviera alas en los brazos y una cola de sirena en lugar de sus piernas inmóviles. A medida que Lía narraba, su voz ganaba matices, a veces susurrando como la espuma del mar, otras sonando vibrante como una concha que guarda el rugido de las olas. Sus gestos pintaban el escenario invisible, las profundidades azules, los cardúmenes coloridos, los tesoros escondidos, la ciudad sumergida que Miguel descubrió. Los gemelos estaban completamente absortos, sus rostros generalmente serios ahora animados, ojos brillando, bocas entreabiertas de asombro. Ni notaron cuando Eduardo entró silenciosamente en el recinto, acompañado por Marcia. El empresario se detuvo en la puerta, atónito con la escena. Sus hijos, normalmente tan contenidos, reían abiertamente mientras la niña desconocida representaba con las manos el movimiento de un pulpo gigante que Miguel había enfrentado. Y entonces, cuando el pulpo estaba a punto de enrollar sus tentáculos alrededor del tesoro, continuaba Lía, Miguel recordó lo que su abuelo siempre decía: no es el tamaño del luchador lo que importa, sino el tamaño de la valentía dentro de él. Entonces nadó en círculos cada vez más rápido, creando un remolino tan poderoso que el pulpo se mareó y se confundió. Pablo aplaudió entusiasmado. ¿Y después? ¿Logró coger el tesoro? Lía hizo una pausa dramática, mirando directamente a los ojos de cada uno de los gemelos antes de responder. El tesoro no era lo que él pensaba. Cuando abrió el cofre, no había oro ni joyas, sino un espejo mágico. ¿Y sabes lo que Miguel vio en el espejo? ¿Qué? Le preguntaron los gemelos al unísono, totalmente involucrados. Se vio a sí mismo, exactamente como era, pero sus ojos en el reflejo brillaban con una luz que él nunca había percibido antes. Y una voz salió del espejo diciendo: «El verdadero tesoro está aquí», y señaló el corazón de Miguel. «Tu fuerza no está en las piernas, sino en el espíritu que nunca se rinde». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esa simple historia infantil, de alguna forma, parecía dirigida a él tanto como a sus hijos. Por primera vez en años, se dejó recordar a Elena sin que el dolor fuera insoportable. Elena, que siempre decía que la verdadera riqueza estaba en las pequeñas cosas que el dinero no podía comprar. Cuando Lía terminó su narración, con Miguel regresando a la playa, transformado por el descubrimiento de su fuerza interior, hubo un momento de silencio reverente en el jardín de invierno. Entonces Pablo preguntó, con una voz pequeña que traicionaba su esperanza: ¿esa historia puede ser real? ¿Personas como nosotros pueden realmente encontrar un lugar donde sean libres?
Antes de que Lía pudiera responder, Eduardo se adelantó revelando su presencia. Esperaba ver a sus hijos retraerse, como solían hacer cuando eran sorprendidos en momentos de vulnerabilidad emocional. Pero para su sorpresa, mantuvieron las sonrisas como si la magia de la historia aún los protegiera. «Papá», exclamó Pedro, «Lía cuenta las mejores historias del mundo. Puede volver mañana para contar otra. Por favor». Eduardo miró a la pequeña narradora, aún sentada en el suelo con las trenzas balanceándose con cada movimiento de su cabeza expresiva. Había algo en ella, una serenidad mezclada con una intuición que parecía mucho más allá de sus 9 años, que lo intrigaba profundamente. «La madre de Lía va a trabajar aquí ahora», respondió, con una suavidad que hizo que doña Berenice levantara las cejas con sorpresa. «Entonces sí, creo que podrá visitarlos de vez en cuando si es el deseo de todos». Marcia observaba la escena con gratitud y orgullo. Su hija siempre había tenido ese don de conectar con las personas, de encontrar palabras que abrían puertas invisibles, pero nunca la había visto tener un efecto tan inmediato y profundo como en esos 2 niños, claramente sedientos de algo que iba más allá de la atención médica y los privilegios materiales. «Tengo más historias», ofreció Lía, mirando ahora a Eduardo con la misma franqueza con que había hablado a los gemelos. «Historias sobre personas que perdieron cosas importantes, pero encontraron otras cosas que ni sabían que estaban buscando». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si esa niña pudiera leer los rincones más escondidos de su alma, las pérdidas que lo definieron, la búsqueda incesante de respuestas que la ciencia no podía proporcionar. «Tendremos tiempo para más historias», dijo, manteniendo la compostura. «Ahora creo que su madre necesita conocer los jardines para comenzar el trabajo». Cuando Marcia y Lía se retiraron, acompañadas por uno de los asistentes de la casa que les mostraría la propiedad, Eduardo permaneció con sus hijos. Pedro y Pablo comenzaron a hablar simultáneamente, entusiasmados con la nueva amiga y sus historias fantásticas, pidiendo poder llevarla a conocer sus habitaciones, sus juguetes, sus libros favoritos, una cosa a la vez, respondió Eduardo, sorprendido con el súbito entusiasmo. «Veremos cómo se desarrollan las cosas». Más tarde, después de que los gemelos fueron acostados, Eduardo encontró a doña Berenice en la biblioteca, organizando las medicinas del día siguiente en los separadores. «Nunca vi a los niños tan animados», comentó el ama de llaves, sin levantar los ojos de su tarea meticulosa. «Esa niña tiene algo especial». Eduardo se sirvió un dedo de whisky, observando el líquido ámbar girar en el vaso de cristal. «Es solo el encanto de la novedad», respondió, tratando de sonar pragmático. «Pronto pasará». Doña Berenice finalmente lo encaró, con esa mirada de quien lo conocía, desde cuando aún corría por los mismos pasillos, que ahora recorría con pasos pesados de hombre desilusionado. «¿Sabe lo que pensé cuando los vi a los 3 juntos?» Pensé en Elena. Ella siempre decía que la mansión necesitaba más risas, más historias, que sólo así este lugar dejaría de ser solo una casa para convertirse en un hogar. Eduardo se bebió el whisky de un solo trago, sintiendo el líquido quemar su garganta, un recordatorio físico de que aún estaba vivo, aún sentía cosas, aunque intentara negarlo. Elena se fue, Berenice, y se llevó consigo cualquier posibilidad de que esto fuera un hogar. El ama de llaves terminó de organizar las pastillas y cerró los separadores con un clic decisivo. «No estoy tan segura de eso, patrón. No después de lo que vi hoy». Esa noche, mientras la mansión se dormía, Eduardo permaneció despierto en su despacho, revisando una vez más los historiales médicos de sus hijos. Páginas y páginas de terminología técnica, exámenes inconclusos, diagnósticos vacilantes. En su ordenador, decenas de correos electrónicos intercambiados con especialistas internacionales, todos terminando con variaciones educadas de la misma conclusión devastadora. No encontramos explicación médica para la condición. Sugerimos seguimiento continuo y adaptación a la realidad permanente de la parálisis. Permanente, la palabra que lo asombraba desde hacía 8 años.
la sentencia que negaba a sus hijos la oportunidad de correr por los jardines que su madre tanto había amado, de explorar el mundo con la libertad que era derecho de cualquier niño. Cuando finalmente se recogió en su habitación, exhausto, Eduardo soñó con Elena. No la pesadilla recurrente de verla pálida en la mesa de cirugía, sino un sueño diferente. Ella estaba en el jardín, riendo, con el cabello suelto al viento. «Escucha», decía ella señalando a algún lugar entre los rosales. «Te escucha lo que están tratando de decirte». Se despertó con el primer rayo de sol, con una sensación extraña de expectativa, un sentimiento casi olvidado en su vida metódica y desprovista de sorpresas. Desde fuera de su ventana, podía ver a Marcia ya trabajando en los jardines, y a su lado Lía, ayudando a plantar nuevas flores en un parterre antes descuidado. Por un instante fugaz, Eduardo se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado para sí y para sus hijos. Un futuro donde historias fantásticas pudieran ser más que meras distracciones, donde los misterios tuvieran resoluciones inesperadas, donde la palabra permanente no fuera una sentencia final. Apartó el pensamiento con un gesto impaciente, volviendo a su rutina rigurosa. Pero algo había cambiado. En el fondo de su mente lógica y calculadora, una pequeña semilla de esperanza había sido plantada. Tan pequeña como las semillas que Lía ahora enterraba cuidadosamente en el suelo fértil del jardín, pero igualmente cargada de potencial para crecer y transformar el paisaje de sus vidas. En los días que siguieron, una sutil transformación comenzó a ocurrir en la mansión de los Mendoza, lo que antes era solo una casa suntuosa, donde el silencio pesaba como una manta sofocante sobre sus habitantes. Ahora se llenaba de pequeños momentos de alegría, principalmente cuando Lía visitaba a los gemelos después de ayudar a su madre en los jardines. Eduardo, inicialmente reacio a permitir esta cercanía, se sorprendió al percibir cómo sus hijos florecían en presencia de la niña. Una tarde particularmente calurosa de febrero, cuando el verano castigaba la región serrana con un calor inusual, Eduardo llegó antes del trabajo y encontró una escena inusual en el cenador del jardín principal. Lía, Pedro y Pablo estaban concentrados en un juego que él nunca había visto antes. Las sillas de ruedas de los gemelos estaban posicionadas una al lado de la otra, y Lía, sentada en el suelo frente a ellos, movía pequeñas piedras de colores sobre un tablero improvisado hecho de ramas y hojas. «Es un mapa del tesoro», explicó Pablo animadamente, cuando notó la presencia de su padre. «Lía inventó este juego donde tenemos que descifrar códigos para encontrar tesoros escondidos en el jardín. Y necesitas usar la mente, no las piernas para ganar», completó Pedro, con un brillo en la mirada que Eduardo no veía hacía mucho tiempo. Acercándose, Eduardo observó el intrincado diseño que formaba el tablero. No era solo un garabato infantil, sino un mapa detallado de la propiedad, con puntos de referencia claros: la fuente de los cisnes, el cenador de rosas, el pequeño laberinto de arbustos que Elena había diseñado, pero que nunca llegó a haber concluido. «¿Quién te enseñó a hacer mapas así?», preguntó Eduardo, genuinamente impresionado. Lía levantó los ojos, con esa serenidad desconcertante que parecía mucho más allá de sus 9 años. «Nadie me enseñó, señor Mendoza. Yo solo veo los lugares y luego dibujo lo que recuerdo. Mi madre dice que tengo memoria fotográfica». Marcia, que recogía herramientas de jardinería cerca de allí, se acercó al escuchar su nombre. «Es verdad», confirmó ella. «Lía siempre ha tenido esa capacidad especial. Puede visitar un lugar una única vez y luego reproducir cada detalle como si estuviera viendo una fotografía en su mente». Eduardo asintió, intrigado. Había algo en la niña, no solo su habilidad inusual, sino una percepción aguda, una sensibilidad que parecía captar cosas invisibles a los ojos comunes. En los últimos días, él la había observado discretamente mientras ella exploraba los jardines con la misma reverencia con que Elena solía hacerlo. «¿Y cuál es el objetivo final de este juego?», inquirió Eduardo agachándose para examinar el mapa de cerca. «Encontrar el tesoro escondido de la mansión, claro», respondió Lía con simplicidad. «Cada casa antigua tiene secretos, señor Mendoza. Esta mansión está tratando de contar su historia,
pero a veces es necesario escuchar con atención. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Las palabras de la niña resonaban extrañamente con el sueño que había tenido con Elena. «Escucha lo que están tratando de decirte», había dicho su difunta esposa en el sueño. «¿Papá, puedes jugar con nosotros?», preguntó Pablo, su voz tímida traicionando el temor a una negativa. En otros tiempos, Eduardo habría rehusado, alegando trabajo pendiente o una videoconferencia importante. Pero algo en ese momento, quizás la mirada esperanzada de sus hijos, o quizás la curiosidad sobre qué más Lía podría revelar, lo hizo aceptar. «¿Por qué no? Tengo una hora libre antes de cenar». La sorpresa en los rostros de los gemelos fue casi dolorosa para Eduardo. ¿Cuántas veces había negado esos pequeños momentos a sus hijos, siempre convencido de que la solución a sus problemas vendría de médicos renombrados, terapias caras, medicinas experimentales, nunca de algo tan simple como un juego en el jardín? Durante la siguiente hora, Eduardo se vio completamente absorto en el mundo creado por Lía. El juego no era solo divertido, sino desafiante. Cada pista llevaba a otra, exigiendo que usaran lógica, memoria y observación, y en cada etapa concluida, los ojos de los gemelos brillaban más. La siguiente pista está donde el mármol llora lágrimas eternas. Leyó Lía de un pequeño pergamino que habían encontrado enterrado junto a la fuente principal. «La fuente de los cisnes», exclamó Pedro inmediatamente. «Las estatuas de mármol parecen llorar cuando el agua corre por ellas». Eduardo se sorprendió con la percepción poética de su hijo. Nunca había imaginado que Pedro observara el mundo de esa forma. ¿Cuántas otras cosas sobre sus propios hijos desconocía? Cuando se dirigieron a la fuente, Eduardo empujando la silla de Pablo mientras Lía ayudaba a guiar la de Pedro por los caminos de piedra, una sensación extraña de déjà vu lo invadió. Algo en esa escena, en esa búsqueda infantil de un tesoro imaginario, parecía simultáneamente nuevo y familiar. La fuente de los cisnes era una de las piezas centrales del jardín, diseñada personalmente por Elena. Dos majestuosas aves de mármol blanco se entrelazaban en el centro, con agua brotando suavemente de sus picos, creando un efecto que, de hecho, recordaba a lágrimas eternas. «Debe estar en algún lugar en la base de la fuente», sugirió Eduardo, entrando en el espíritu del juego. Lía negó con la cabeza. «No en la base, en el reflejo». La niña se acercó al borde de la fuente, mirando atentamente la superficie del agua, donde la imagen de los cisnes se reflejaba, distorsionada por las ondulaciones. Eduardo y los gemelos observaban, confundidos, hasta que Lía señaló un detalle en el fondo de la fuente. Allí. «¡Miren!», incrustado en el mosaico de azulejos portugueses que formaba el fondo de la fuente, casi imperceptible, a menos que se mirara directamente a través del agua cristalina, había un pequeño símbolo tallado, dos iniciales entrelazadas, H y E. «Elena y Eduardo», murmuró Eduardo, sintiendo el corazón acelerarse. Él nunca había notado ese detalle antes, aunque había pasado incontables veces por esa fuente. ¿Cómo había logrado Elena mantener esa pequeña sorpresa escondida de él? Y más importante, ¿cómo sabía Lía exactamente dónde mirar? ¿Qué significa eso para el juego?, preguntó Pablo, inclinándose tanto como su silla permitía para tratar de ver mejor. «Significa que el siguiente paso es descubrir lo que las iniciales están protegiendo», respondió Lía con la naturalidad de quien solo sigue un guión predecible. Eduardo se sintió mareado. No era posible que una broma infantil inventada por Lía hubiera, por coincidencia, llevado a un secreto real que él mismo desconocía. A menos que... «Lía», llamó, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Ya habías estado en este jardín antes? Quizás cuando eras más pequeña». La niña lo encaró con esos ojos profundos y sinceros. «No, señor Mendoza. Mamá y yo nos mudamos a Granada hace solo 3 meses. Antes de eso, vivíamos en Andalucía». «Entonces, ¿cómo sabías sobre esto?». Ya Eduardo señaló las iniciales escondidas. Lía se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Yo no lo sabía. Fue la casa la que me lo contó». Eduardo intercambió una mirada perpleja con Marcia, que se había acercado para verificar si todo estaba bien. Ella siempre habla así.
explicó Marcia con una sonrisa apologética. Desde pequeña, Lía dice que puede oír los lugares, que las cosas inanimadas conversan con ella. El psicólogo dijo que es solo una imaginación muy vívida, común en niños sensibles. Eduardo asintió, tratando de racionalizar lo que acababa de presenciar. Las coincidencias sucedían, y los niños tenían realmente una percepción diferente de la realidad, muchas veces notando detalles que los adultos, en su prisa, dejaban pasar. Nada sobrenatural, solo la mente observadora de una niña perspicaz. ¿Y qué necesitamos hacer ahora?, preguntó él, decidiendo continuar el juego, incluso con la extraña incomodidad que comenzaba a sentir. Tenemos que buscar algo relacionado con esas iniciales, sugirió Pedro, tomando la delantera por primera vez. Algo que mamá le dejó a usted, papá. La mención a la madre, hecha con tanta naturalidad, tomó a Eduardo por sorpresa. Los gemelos rara vez hablaban de Elena, como si percibieran instintivamente lo doloroso que era el tema para su padre. Pero ahora, involucrados en esa extraña búsqueda del tesoro, parecía que una barrera invisible se había roto. «Creo que sé dónde buscar», dijo Eduardo, después de un momento de reflexión. «Vengan conmigo». Siguieron hacia un pequeño pabellón semicircular en la parte trasera del jardín, casi escondido por enredaderas floridas. Era el lugar favorito de Elena, donde ella solía leer, dibujar sus proyectos paisajísticos o simplemente contemplar la naturaleza. Eduardo había mantenido el lugar intacto después de su muerte, una especie de santuario que rara vez visitaba. Al entrar, los gemelos quedaron en silencio, sintiendo instintivamente la importancia del lugar. Eduardo se dirigió a una pequeña cómoda de caoba en la esquina, donde se mantenía un jarrón con flores frescas. Doña Berenice se encargaba de que nunca faltaran flores en ese espacio. Su madre pasaba horas aquí, explicó Eduardo, abriendo el cajón superior de la cómoda. Ella llamaba a este lugar mi pequeño paraíso. De dentro del cajón retiró una cajita de madera tallada. Los gemelos nunca la habían visto antes. «¿Qué es eso, papá?», se preguntó Pablo con los ojos muy abiertos de curiosidad. «Un regalo de bodas que le di a su madre», respondió Eduardo, la voz ligeramente embargada. «Un joyero hecho especialmente para ella». Abrió la caja delicadamente. En el interior, forrado de terciopelo azul, reposaban algunas joyas que Elena usaba frecuentemente: un par de pendientes de perlas, un broche de zafiros, un anillo de familia. Pero no era eso lo que Eduardo buscaba. «Extraño», murmuró él, frunciendo el ceño. «Debería estar aquí». «¿Qué, señor Mendoza?», preguntó Lía, que observaba todo con atención. «Un medallón. Un colgante de oro en forma de corazón que le di a Elena el día de nuestra boda. Las mismas iniciales de la fuente estaban grabadas en él. Ella nunca se lo quitaba, excepto...». Eduardo se detuvo, tragando saliva. Elena estaba usando el medallón cuando entró en trabajo de parto prematuro. Cuando él la vio por última vez, pálida e inmóvil en la mesa de cirugía, el medallón aún estaba en su cuello. Los médicos habían dicho que ella fue enterrada con él, como sería su deseo. «Excepto cuando», insistió Pedro, ajeno al tumulto emocional de su padre. «No importa», respondió Eduardo rápidamente. «Debe haber sido guardado en otro lugar. Vamos a continuar el juego de otra forma». Pero Lía se había alejado del grupo. Estaba parada cerca de la ventana del pabellón, mirando fijamente algo a través del cristal. «Las rosas están llamando», dijo ella, en un tono casi distraído. «¿Cómo así?», preguntó Eduardo, acercándose. Lía señaló el cenador de rosas blancas que estaba a unos metros de distancia. «Es allí donde necesitamos ir ahora. Las rosas guardan secretos». Eduardo sintió un escalofrío. Elena adoraba las rosas blancas. El cenador había sido uno de sus últimos proyectos antes de descubrir el embarazo. Era allí donde ella se sentaba a escribir en su diario, pensó él, recordando imágenes casi olvidadas de Elena, embarazada, serena bajo el dosel de rosas, escribiendo en su pequeño cuaderno de tapa de cuero. Cuando llegaron al cenador, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en los pétalos blancos, dándoles un brillo casi sobrenatural. Marcia, preocupada con la hora, insistió en que ella y Lía necesitaban regresar a casa.
Ya pasamos de nuestra hora, señor Mendoza. Puedo preparar un bocadillo rápido para los niños antes de irnos, si quiere. Eduardo asintió, agradeciendo la consideración, pero percibió el desengaño en los ojos de sus hijos. La búsqueda del tesoro había sido interrumpida en el momento más intrigante. ¿Podemos continuar mañana?, preguntó Pedro, esperanzado. Claro que sí, respondió Lía sonriendo. El tesoro esperó todo este tiempo. Puede esperar un día más. Mientras Marcia y Lía se alejaban en dirección a la casa principal, Eduardo permaneció en el cenador con los gemelos, sintiendo una extraña inquietud. Algo sobre ese lugar, sobre las palabras de Lía, sobre el medallón desaparecido. Todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que él no podía encajar. «Papá», llamó Pablo, sacándolo de sus pensamientos. «¿Usted cree que mamá realmente dejó algo escondido para nosotros?». La pregunta, hecha con tanta inocencia y esperanza, tomó a Eduardo desprevenido. ¿Cómo explicar a sus hijos que todo aquello era solo una broma, un juego imaginario? ¿Cómo decir que la madre que nunca conocieron no había dejado tesoros escondidos ni mensajes secretos, solo un vacío que nada parecía llenar? Su madre dejó el mayor tesoro que alguien puede dejar, respondió finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. Los dejó a ustedes dos, y créanme, no hay nada en el mundo más valioso para mí. Los gemelos sonrieron, pero Eduardo percibió que la respuesta no había sido completamente satisfactoria para ellos. Estaban en esa edad en que comenzaban a cuestionar el mundo, a formar sus propias opiniones. Y claramente, la llegada de Lía había despertado en ellos un nuevo tipo de curiosidad, sobre el pasado, sobre la madre que conocían solo por fotografías, sobre los misterios que la casa donde vivían podría esconder. De vuelta a la casa principal, Eduardo empujaba las sillas de ruedas por los caminos de piedra, mientras el cielo oscurecía rápidamente. Las luces automáticas del jardín comenzaron a encenderse una a una, creando un escenario casi mágico. «Papá», dijo Pedro de repente. «Lía dijo que puede oír cuando estamos tristes, incluso cuando no decimos nada». Eduardo disminuyó el paso, sorprendido por la observación. «¿Y qué más dijo?» «Que la tristeza hace un ruido como lluvia cayendo en tejado de zinc», respondió Pablo. «Y que nuestra casa tiene mucha lluvia dentro, incluso cuando el cielo está despejado». Eduardo no supo qué responder. La metáfora era extrañamente poética y perturbadora al mismo tiempo. «Ella también dijo», continuó Pedro, «que a veces siente la presencia de mamá en el jardín, principalmente cerca de las rosas blancas». Eduardo se detuvo abruptamente, sintiendo el corazón acelerarse. «¿Lía dijo eso? ¿Cuándo?» «Hoy mientras jugábamos», explicó Pablo. «Ella dijo que algunas personas, incluso después de partir, dejan un pedazo de sí mismas en los lugares que amaron, y que mamá todavía cuida el jardín y a nosotros». La idea era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Eduardo no era un hombre religioso o supersticioso. Creía en la ciencia, en hechos comprobables. La muerte para él era definitiva, un cierre sin retorno. Y aún así, algo en las palabras simples de Lía, transmitidas ahora por los labios de sus hijos, tocaba una cuerda sensible en su corazón endurecido. «¿Ustedes creen eso?», preguntó él retomando el camino. «Yo quiero creer», respondió Pedro después de un momento de reflexión. «Nos hace sentir menos solos». Esa noche, después de que los gemelos fueron acostados, Eduardo volvió solo al jardín. La luna llena iluminaba los caminos, haciendo innecesarias las luces artificiales. Se sintió atraído nuevamente al cenador de rosas, como si algo lo llamara. Sentado en el mismo banco donde Elena solía sentarse, cerró los ojos permitiéndose por primera vez en años sentir plenamente el dolor de la pérdida. No el dolor agudo y desesperado de los primeros días, sino un dolor maduro, profundo, que se había convertido en parte de él como una cicatriz. «¿Qué estás tratando de decirme, Elena?», se murmuró al silencio de la noche. Solo el suave susurro de las hojas le respondió. Eduardo abrió los ojos y su mirada se posó en un detalle que nunca había notado antes. Una de las piedras que formaban la base del cenador parecía ligeramente desalineada de las otras. Intrigado se acercó para examinar mejor. La piedra, de hecho, estaba suelta. Con cuidado,
Eduardo la removió revelando una pequeña cavidad debajo. Su corazón casi se detuvo cuando vio lo que había dentro, un pequeño cuaderno de cuero, protegido por una bolsa de plástico sellada. El diario de Elena. Con manos temblorosas, Eduardo lo retiró del escondite. Sabía que debería respetar la privacidad de su esposa, incluso después de su muerte, pero algo le decía que Elena había escondido el diario allí a propósito, quizás para que fuera encontrado un día. Regresó rápidamente a la casa, evitando ser visto por doña Berenice o cualquier otro empleado. En su despacho, cerró la puerta con llave y colocó el diario sobre la mesa, observándolo como si fuera un objeto sagrado o una bomba a punto de explotar. El cuaderno estaba en buen estado, protegido por la envoltura de plástico. En la cubierta, las iniciales de Elena estaban grabadas en dorado, ya un poco descolorido. Eduardo dudó, la mano suspendida sobre el diario. ¿Sería una violación abrirlo? ¿O sería una obligación, considerando el modo en que fue encontrado? Finalmente tomó su decisión. Si había respuestas que encontrar, sobre el pasado, sobre la misteriosa condición de los gemelos, sobre cualquier cosa, podrían estar allí. Elena siempre había sido observadora, intuitiva. Si algo extraño había sucedido durante su embarazo, ella lo habría registrado. Eduardo abrió el diario en las últimas páginas, asumiendo que serían las entradas más recientes, escritas durante la gestación. La letra elegante y fluida de Elena llenó sus ojos, trayéndola de vuelta por un instante, como si ella estuviera allí, hablándole directamente. 15 de junio. 7º mes de gestación. Algo no está bien. Tengo miedo de hablar con Eduardo. Él está tan emocionado con los bebés, tan ocupado con la expansión de la empresa. Pero estas náuseas no son normales, ni esta debilidad constante. El doctor Víctor dice que es común en gestaciones de gemelos, pero ¿por qué no puedo sentir a los bebés moverse como antes? Estaban tan activos en el 5º mes, ahora apenas se mueven. La secretaria de Eduardo, Cristina, ha sido sorprendentemente atenta, trayéndome tés especiales que, según ella, ayudarán con las náuseas. Pero después de tomarlos, me siento aún más débil. ¿Estoy siendo paranoica o hay algo que no estoy viendo? Eduardo sintió la sangre helarse. Cristina había sido su secretaria durante casi una década, una empleada ejemplar, siempre dedicada, siempre presente. Después de la muerte de Elena y el nacimiento de los gemelos, fue ella quien lo ayudó a reorganizar la empresa, a contratar enfermeras, a encontrar a los mejores médicos. Él confiaba en ella implícitamente. Volvió la página con el corazón acelerado. 20 de junio. Ocurrió de nuevo. Después de tomar el té de Cristina, sentí mareos y necesité acostarme inmediatamente. Cuando desperté, horas después, la encontré en mi habitación organizando mis medicinas. Dijo que Berenice se lo había solicitado para eso, pero cuando le pregunté a Berenice más tarde, ella pareció confundida. Estoy guardando muestras de los tés en pequeños frascos. Si mis sospechas son correctas. No, es una locura. ¿Por qué Cristina haría algo para perjudicarme? Ella trabaja para Eduardo desde hace años. Es prácticamente de la familia. Pero no puedo ignorar lo que estoy sintiendo. Los bebés están tan quietos y Eduardo está siempre tan ocupado para notar cualquier cosa. Necesito hablar con alguien. Quizás Berenice... Eduardo no pudo seguir leyendo. La posibilidad que se presentaba era demasiado monstruosa para ser considerada. Cristina, su fiel secretaria, envenenando a su esposa embarazada. Era impensable. Debía haber otra explicación para las sospechas de Elena. Estrés, hormonas del embarazo, imaginación exacerbada por la ansiedad de una primera gestación. Pero ¿y si fuera verdad? ¿Y si el misterio de la parálisis de los gemelos no fuera un capricho cruel de la naturaleza, sino el resultado de envenenamiento deliberado? Eduardo sintió náuseas. Necesitaba respirar. Guardó el diario cuidadosamente en el cajón de su mesa y lo cerró con llave. Necesitaba procesar lo que había leído, considerar todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas o hacer acusaciones. Al salir al balcón de su habitación, Eduardo miró la vasta oscuridad del jardín de abajo. De algún lugar distante, oyó el sonido suave de una música. Probablemente la radio de uno de los empleados que vivían en las dependencias de la propiedad. La melodía, triste y dulce al mismo tiempo,
parecía envolver la mansión como un manto. ¿Me estoy volviendo loco?, pensó Eduardo. ¿O realmente hay algo aquí que he estado ignorando durante todos estos años? La imagen de Lía vino a su mente. Sus ojos profundos y sabios, sus palabras enigmáticas, su conexión instantánea con los gemelos, su capacidad de encontrar secretos ocultos, como si la casa realmente le hablara. ¿Sería posible que una niña de 9 años hubiera percibido en pocos días lo que él no había logrado ver en 8 largos años? En el horizonte, las primeras luces del alba comenzaban a insinuarse, trayendo promesas de un nuevo día. Eduardo no había dormido, pero se sentía extrañamente alerta, como si despertara de un largo letargo. Algo había cambiado irrevocablemente. Un velo había sido levantado. Y por primera vez en muchos años, Eduardo sintió algo diferente de desesperación o resignación. Sintió determinación. Si había respuestas que encontrar, él las encontraría. Si había justicia que hacer, él la haría. Se lo debía a Elena, se lo debía a sus hijos, y de alguna forma se lo debía también a la pequeña Lía, que había traído luz a una casa hacía mucho tiempo sumergida en sombras. La mañana siguiente trajo una nueva energía a la mansión de los Mendoza. Eduardo, después de una noche entera en vela releyendo pasajes del diario de Elena, decidió que era hora de actuar. Si las sospechas de su esposa tenían fundamento, y su instinto le decía que sí, entonces sus hijos habían sido víctimas de un crimen horrendo, privados del derecho básico de andar debido a la obsesión enfermiza de alguien. La simple posibilidad hacía que su sangre hirviera de indignación. Pero Eduardo era sobre todo un hombre calculador. Sabía que necesitaba actuar con cautela. Si Cristina era realmente culpable, cualquier movimiento en falso podría alertarla, haciendo que destruyera posibles evidencias. Y él necesitaba pruebas concretas, no solo las sospechas de una mujer embarazada y posiblemente paranoica, por mucho que amara y respetara a Elena. Sentado a la mesa del desayuno, observaba a sus hijos con nuevos ojos. Pedro y Pablo conversaban animadamente sobre los planes para el día, ansiosos por la llegada de Lía, para continuar la misteriosa búsqueda del tesoro. En sus rostros, Eduardo veía trazos de Elena. La forma de los ojos, la sonrisa discreta, la manera en que fruncían el ceño cuando estaban concentrados. Y ahora también veía algo que nunca se había permitido ver. Posibilidad. La posibilidad de que ellos no estuvieran condenados a pasar la vida en sillas de ruedas. ¿No durmió bien, patrón?, te preguntó doña Berenice, colocando una taza de café fuerte frente a él. Sus ojos experimentados notaban las ojeras profundas, el cansancio estampado en el rostro del hombre que había visto crecer. Tuve mucho en qué pensar. Berenice, respondió Eduardo tomando un sorbo del café caliente. Dudó por un momento. Entonces decidió confiar en la mujer que siempre había sido leal a la familia. Encontré el diario de Elena anoche. Doña Berenice casi dejó caer la jarra de zumo que sostenía. ¿El diario? ¿Dónde? En el cenador de rosas, escondido bajo una piedra suelta. El ama de llaves pareció genuinamente sorprendida, pero había también algo más en sus ojos. ¿Alivio? ¿Culpa? Eduardo no podía descifrarlo. Elena siempre escribía en ese diario, comentó doña Berenice sentándose a la mesa, algo que rara vez hacía en presencia del patrón, especialmente durante el embarazo. Decía que era una forma de conversar con los bebés, contarles cómo se sentía mientras los esperaba. ¿Sabía que ella sospechaba que estaba siendo envenenada?, se preguntó Eduardo directamente, manteniendo la voz baja para que los gemelos, absortos en su propia conversación, no oyeran. El shock en el rostro de Berenice parecía genuino. ¿Envenenada? Dios mío, no. Ella nunca me dijo nada de eso. Si me hubiera dicho... Su voz falló. Si hubiera dicho, ¿qué habría hecho? Berenice encaró a Eduardo con ojos llorosos. Habría hecho todo para protegerla, claro. Usted sabe cuánto amaba a Elena. Era como la hija que nunca tuve. Eduardo asintió, eligiendo creer en la vieja ama de llaves. En el diario, ella menciona que Cristina le daba tés especiales después de los cuales se sentía peor. Y habla sobre el doctor Víctor, que siempre minimizaba sus preocupaciones. Berenice frunció el ceño, pensativa. Ahora que lo menciona, recuerdo que Cristina realmente aparecía con frecuencia
trayendo tés para Elena. Decía que eran recetas de su abuela, buenas para embarazadas. Yo misma llegué a pensar que era demasiada amabilidad viniendo de alguien siempre tan reservada. ¿Y el doctor Víctor? ¿Notó algo extraño en él? Doña Berenice dudó, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. El doctor Víctor siempre fue muy respetado, con su clínica elegante y todos esos diplomas, pero Elena no le gustaba. Decía que él hablaba más con usted sobre su embarazo que con ella misma, como si ella fuera solo, un receptáculo, no una persona. Las palabras de Berenice hicieron que Eduardo se sintiera aún peor. Era verdad. Él y el doctor Víctor conversaban largamente después de cada consulta, generalmente en su despacho mientras Elena descansaba. El médico lo tranquilizaba, explicando que las preocupaciones de Elena eran solo ansiedades típicas de primíparas. Y él, inmerso en el trabajo y confiado en el profesionalismo del amigo de larga data, aceptaba esas explicaciones sin cuestionar. «Necesito su ayuda, Berenice», dijo Eduardo, tomando una decisión súbita. «Pero lo que le voy a pedir debe permanecer absolutamente entre nosotros». El ama de llaves asintió, seria. «Puede contar conmigo, patrón. Siempre pudo. Quiero que encuentre muestras de todos los medicamentos que los niños toman regularmente. Las pastillas, las vitaminas, todo. Y también quiero que intente recordar cualquier comportamiento extraño de Cristina después del nacimiento de los gemelos». Berenice abrió los ojos, comprendiendo lo que Eduardo sugería. «¿Usted cree que...?» «¿Hasta hoy?» Eduardo bajó aún más la voz. «Si alguien envenenó a Elena durante el embarazo, afectando el desarrollo neurológico de los bebés, es posible que aún esté administrando algo para mantenerlos incapacitados». La idea era tan monstruosa que ambos quedaron en silencio por unos segundos, absorbiendo el peso de esa posibilidad. «Haré lo que me pide», dijo finalmente Berenice, «y rezaré para que estemos equivocados». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Marcia y Lía habían llegado para un día más de trabajo. Eduardo observó por la ventana cómo los ojos de los gemelos se iluminaron al ver a la pequeña visitante entrar en el jardín. En solo unos días, Lía se había convertido en una presencia esencial en la vida de los niños, trayendo color, risas y esperanza, donde antes había solo la monótona rutina de fisioterapias infructuosas y médicos con expresiones de piedad profesional. «Papá, ¿podemos continuar nuestra búsqueda del tesoro hoy?», preguntó Pablo mientras Eduardo ajustaba el cuello de su camisa. «Claro que sí», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la espontaneidad de la respuesta. «De hecho, creo que voy a participar más activamente en esa búsqueda. Estoy curioso por ver a dónde nos lleva». Los gemelos intercambiaron miradas de sorpresa y alegría. Era raro que el padre demostrara interés por sus juegos, aún más prometiendo participar en ellos. En el jardín, Lía ya estaba absorta en su papel de guía de la misteriosa búsqueda del tesoro. Al ver a Eduardo acercarse, abrió una sonrisa radiante como si ya lo esperara. «Buenos días, señor Mendoza. Estábamos a punto de continuar desde donde lo dejamos ayer. El cenador de rosas, ¿recuerda?». Eduardo sintió un escalofrío. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue allí donde encontró el diario de Elena, la pieza que comenzaba a desvelar el rompecabezas de su vida. «Sí, claro», respondió, tratando de mantener la voz casual. «Pero antes, Lía, me gustaría saber cómo eligió justamente aquel lugar para que continuáramos el juego ayer». La niña inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera obvia. «No fui yo quien lo eligió, señor Mendoza. Fue la casa. O mejor dicho, fue la señora que cuida las rosas». Eduardo sintió la sangre helarse en las venas. «¿Qué señora, Lía?» «La señora de blanco que a veces está en el jardín», respondió Lía naturalmente. «Ella tiene el cabello igual al de los niños y sonríe como si guardara un secreto. Ella me mostró dónde mirar en la fuente y luego me dijo que fuéramos al lugar de las rosas». Marcia, que se acercaba con una bandeja de limonada fresca, pareció avergonzada. «Lía tiene una imaginación muy vívida, señor Mendoza. Desde pequeña inventa esas amigas imaginarias». Pero Eduardo no podía descartar las palabras de la niña como simple fantasía. La descripción era demasiado precisa. Elena realmente usaba blanco con frecuencia, especialmente en el jardín para reflejar el calor.
y esa expresión enigmática, como si guardara un secreto, era tan característica de ella, que había sido capturada incluso en su retrato oficial, que ahora colgaba sobre la chimenea principal. «Entiendo», respondió Eduardo, decidiendo no presionar más el asunto. «Vamos a continuar nuestra búsqueda entonces». Mientras los gemelos y Lía retomaban el juego, con Eduardo acompañándolos, doña Berenice se dedicaba a la tarea que le había sido confiada. En la habitación de los niños, abrió el armario de medicinas, una colección impresionante de frascos, pastillas y suplementos, todos meticulosamente organizados y etiquetados. Algunos de ellos eran fácilmente identificables: analgésicos comunes, vitaminas de marcas conocidas, suplementos de calcio. Pero había otros, en 1900, frascos sin rótulos comerciales, solo con etiquetas escritas a mano, indicando vitamina especial o suplemento para desarrollo muscular, fórmula del Dr. Víctor. Berenice recolectó muestras de cada uno, guardándolas en pequeñas bolsas de plástico que escondió dentro de su bolso personal. Mientras hacía eso, su mente trabajaba frenéticamente, tratando de recordar detalles, comportamientos, cualquier cosa que pudiera confirmar o refutar las sospechas de Eduardo. Cristina siempre había sido una figura distante, eficiente, casi invisible en su discreción. Típica secretaria ejecutiva de alto nivel, vestida impecablemente, siempre profesional. Berenice nunca había pensado mucho sobre ella. Eran de mundos diferentes dentro de la misma casa. Pero ahora, repasando los años, pequeños detalles comenzaban a emerger. El interés inusual que Cristina demostraba por los gemelos, insistiendo en visitar la mansión regularmente después del nacimiento, siempre trayendo regalos, siempre preguntando sobre el desarrollo de ellos. La manera en que a veces la encontraba en la habitación de los niños, supuestamente dejando algún regalo o simplemente pasando para ver cómo estaban. Y más extrañamente, la insistencia en estar presente cuando el Dr. Víctor venía para las consultas mensuales. En aquel momento, Berenice atribuyó todo eso a la amabilidad, quizás a un instinto maternal no realizado de una mujer soltera de mediana edad. Ahora, bajo la nueva luz de las sospechas de Eduardo, esos comportamientos ganaban un tono más siniestro. En el jardín, la búsqueda del tesoro había llevado al grupo a un área rara vez visitada, un pequeño bosque en el límite de la propiedad, donde Elena había planeado construir una casa en el árbol para sus futuros hijos. «Es aquí», dijo Lía, deteniéndose ante un roble centenario. Su base estaba parcialmente cubierta por hiedras y flores silvestres. «El siguiente paso de nuestra jornada». «Pero no hay nada aquí», comentó Pablo, mirando alrededor. «No siempre el tesoro está visible a los ojos», respondió Lía con esa sabiduría extraña que parecía venir de alguien mucho mayor. «A veces es necesario excavar más profundo». Eduardo observaba fascinado cómo la niña se arrodillaba ante el tronco del árbol y comenzaba a apartar cuidadosamente las hiedras. Sus dedos pequeños trabajaban con la precisión de quien sabe exactamente lo que está buscando. «¡Aquí!», exclamó ella finalmente, revelando lo que parecía ser una pequeña puerta tallada en el tronco del árbol, tan bien camuflada que sería casi imposible de notar sin saber exactamente dónde buscar. Eduardo se acercó, incrédulo. La puerta era del tamaño de una caja de zapatos, esculpida directamente en la madera del roble y cerrada por una pequeña cerradura de metal. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Pedro, inclinándose al máximo que su silla permitía. Eduardo negó con la cabeza, genuinamente sorprendido. «No tengo ni idea. Nunca había visto esto antes». «Es la puerta de las hadas», explicó Lía con naturalidad. «La señora de las rosas me dijo que ella misma la esculpió para dejar regalos para los niños que vendrían». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Elena realmente había mencionado durante el embarazo que quería crear un jardín encantado para sus hijos, con pequeños detalles mágicos escondidos por la propiedad. Él había considerado la idea encantadora, pero un tanto excéntrica, y nunca imaginó que ella realmente hubiera concretado alguno de esos planes antes de morir. Con manos ligeramente temblorosas, Eduardo tocó la pequeña puerta. La cerradura no estaba cerrada. Bastó un leve tirón para que la puertecilla se abriera,
revelando una cavidad perfectamente esculpida dentro del tronco. En el interior, protegida por una bolsa de plástico sellada similar a la que había protegido el diario, había una pequeña caja de madera con las iniciales P&P talladas en la tapa. «Pedro y Pablo», susurró Eduardo, sintiendo la emoción apretar su garganta. «Es para ustedes». Con cuidado entregó la caja a sus hijos, que la miraban con una mezcla de fascinación y reverencia. Pablo, siempre el más impulsivo de los dos, fue quien abrió la tapa. Dentro de la caja, sobre un forro de terciopelo azul, reposaban dos objetos idénticos, pulseras de plata, delicadas pero masculinas, claramente hechas para muñecas infantiles. Cada una tenía una pequeña placa grabada. En la primera se leía, «Cuando te caigas». En la segunda, «Buntu, yo te levantaré». Eduardo no pudo contener las lágrimas. Elena había preparado ese regalo para sus hijos antes incluso de conocerlos. Regalos que hablaban de caídas y de levantarse, como si, de alguna forma, ella ya supiera los desafíos que ellos enfrentarían. «¿Puedo?», pidió Pablo, extendiendo una de las pulseras a su padre. Eduardo entendió el gesto y ayudó a cada uno de los gemelos a ponerse su pulsera. Eran un poco grandes para sus muñecas delgadas, pero caían perfectamente como brazaletes. «¿Mamá nos dejó esto?», se preguntó Pedro, admirando el brillo de la plata bajo la luz filtrada por las hojas. «Sí», respondió Eduardo, secándose discretamente los ojos. «Ella preparó estos regalos cuando ustedes aún estaban en su vientre». «Entonces ella sabía», dijo Pablo, tocando las palabras grabadas con la punta de los dedos. «Ella sabía que no podríamos andar». La observación golpeó a Eduardo como un puñetazo. Era verdad. Los mensajes de las pulseras parecían premonitorios. ¿Sería posible que Elena hubiera sospechado que algo afectaba negativamente a los bebés aún en el útero? Que ella hubiera preparado esas pulseras como un símbolo de esperanza para el futuro de sus hijos. Ella no sabía, intervino Lía con esa certeza tranquila que la caracterizaba. Ella solo sabía que todos nos caemos algún día, y quería prometer que estaría siempre allí para levantarles, no importa lo que pasara. Eduardo miró a la niña, impresionado una vez más con su percepción. Lía tenía razón. Elena no podía haber previsto la parálisis de sus hijos, pero ciertamente quería dejarles un mensaje de fuerza y resiliencia. «¿Hay algo más en la caja?», preguntó Eduardo, notando que el forro de terciopelo parecía un poco elevado en uno de los extremos. Pablo investigó y descubrió un pequeño compartimento secreto bajo el terciopelo. Dentro había un pendrive plateado con las iniciales M grabadas, Elena Mendoza. Eduardo tomó el dispositivo con el corazón acelerado. ¿Qué habría guardado Elena allí? ¿Más evidencias sobre sus sospechas? ¿Mensajes para sus hijos? ¿Para él? «Creo que por hoy ya hemos encontrado suficiente tesoro», dijo, guardando el pendrive en el bolsillo. «¿Qué les parece si volvemos a casa y tomamos un helado para celebrar?» La mención al helado animó a los niños, que pronto se dirigieron de vuelta a la casa principal, con Eduardo empujando las sillas de ruedas por el camino, ahora familiar. Lía caminaba a su lado, ocasionalmente deteniéndose para recoger una flor o observar un insecto, pero siempre regresando para continuar la conversación animada con los gemelos, que no paraban de admirar sus nuevas pulseras. Mientras caminaban, Eduardo no podía dejar de pensar en el pendrive. ¿Qué habría dejado Elena allí? ¿Y por qué esconderlo de esa forma tan elaborada, en un lugar que podría nunca haber sido encontrado? En la casa, doña Berenice los esperaba con una expresión tensa. Tan pronto como los niños se distrajeron con el helado prometido, ella se acercó a Eduardo. «Necesitamos hablar», susurró. «Encontré algo perturbador». Eduardo asintió siguiendo al ama de llaves hasta su despacho. Una vez allí, Berenice cerró la puerta y sacó de su bolso las pequeñas bolsas de plástico con las muestras de medicamentos. «La mayoría parece normal», explicó ella. «Vitaminas comunes, suplementos de calcio, cosas así. Pero esto...» Ella sostuvo un frasco particular, con una etiqueta manuscrita indicando «Suplemento especial, Dr. V». Este no tiene registro en la farmacia de la ciudad. Llamé allí diciendo que necesitaba más, y me dijeron que nunca habían dispensado esa fórmula. Es algo que el doctor trae personalmente. Eduardo tomó el frasco
examinando las pequeñas pastillas azul claras en su interior. ¿Con qué frecuencia toman esto los niños? Todos los días, por la mañana y por la noche. El doctor Víctor insiste en que es esencial para el equilibrio neurológico de ellos, sea lo que sea que eso signifique. Eduardo cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la rabia que crecía en su pecho. Tengo un amigo químico, profesor en la universidad. Voy a pedirle que analice estas pastillas con urgencia y discreción. Antes de que Berenice pudiera responder, el teléfono de Eduardo sonó. Era su asistente en el despacho, con una noticia que hizo que su sangre se helara. Cristina había solicitado acceso a su ordenador personal en la empresa, alegando necesitar algunos archivos para una reunión importante. Algo que nunca había hecho antes. Ella se dio cuenta, murmuró Eduardo colgando el teléfono. De alguna forma ella percibió que estamos investigando. ¿Cómo sería posible?, preguntó Berenice pálida. Eduardo pensó por un momento. Quizás tiene cámaras en la casa, o quizás tiene a alguien aquí informándole. No lo sé, pero necesitamos actuar rápido. En ese momento, como si conjurada por sus pensamientos sombríos, el timbre sonó. Doña Berenice espió por la ventana del despacho y palideció aún más. «Es ella», dijo con la voz temblorosa. «Cristina está aquí, y no está sola». Eduardo se acercó a la ventana. En el camino de entrada, un coche elegante estaba estacionado. Cristina, impecable en su traje ejecutivo, conversaba con un hombre de mediana edad que Eduardo conocía demasiado bien, el doctor Víctor. «Ellos nunca vienen juntos», observó Berenice, la voz baja traicionando su nerviosismo. «En 8 años nunca los vi llegando juntos». Eduardo tomó una decisión rápida. «Vaya con los niños. No los deje solos ni por un segundo. Y pida a Marcia que mantenga a Lía cerca también». «¿Qué va a hacer, señor?». Eduardo sintió el peso del pendrive en su bolsillo, la promesa de respuestas que podría contener. «Voy a ganar tiempo y descubrir la verdad, cueste lo que cueste». Mientras se dirigía a recibir las visitas inesperadas, Eduardo sintió una determinación férrea apoderarse de su ser. No se trataba ya solo de desvelar un misterio del pasado, sino de proteger el futuro de sus hijos. Si sus sospechas eran correctas, y cada nuevo descubrimiento parecía confirmar lo peor, entonces Cristina y el doctor Víctor habían cometido crímenes imperdonables contra su familia. Eduardo Mendoza no era un hombre que perdonara fácilmente. Eduardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros mientras caminaba para recibir las visitas inesperadas. Su rostro, sin embargo, no traicionaba ninguna de las emociones tumultuosas que sentía. Años negociando con ejecutivos implacables e inversores inescrupulosos le habían enseñado el arte de la disimulación, y nunca esa habilidad había sido tan necesaria como ahora. «Cristina, doctor Víctor», saludó con una sonrisa calculada, abriendo la puerta principal. «¡Qué sorpresa tan agradable! No los esperaba hoy». Cristina, una mujer de 50 años, cabello gris impecablemente recogido en un moño severo y ojos de un azul gélido, sonrió con igual falsedad. «Eduardo, querido, estábamos de paso y decidimos hacer una visita rápida. Víctor quería verificar cómo los niños están respondiendo a la nueva medicación». Eduardo notó la familiaridad con la que ella trataba al médico. No doctor Víctor, sino simplemente Víctor. Un pequeño desliz que confirmaba una intimidad mayor de la que jamás habían demostrado públicamente. «Claro, pasen», respondió dando paso. «Los niños están tomando helado con la hija de la nueva jardinera. Estarán felices de verlos». Una sombra de irritación cruzó el rostro de Cristina al oír hablar de Lía. «Ah, sí, la nueva jardinera. Oí decir que tiene una hija bastante peculiar». «Peculiar es una buena descripción», asintió Eduardo mientras los conducía por el vestíbulo. «Lía tiene una forma especial con los niños. Ha traído una alegría que no veíamos en esta casa desde hacía mucho tiempo». El doctor Víctor carraspeó, ajustándose las gafas de montura fina en la nariz aguileña. «Cuidado con expectativas exageradas, Eduardo. Niños como Pedro y Pablo necesitan rutina y previsibilidad. Nuevas amistades son positivas, pero no deben interferir en el régimen terapéutico que establecimos». Eduardo necesitó todo su autocontrol para no reaccionar a la mención del régimen terapéutico, el régimen que, él ahora sospechaba,
Mantenía a sus hijos artificialmente paralizados. Claro, doctor. Nunca descuidaríamos los tratamientos que usted prescribió. En la sala de estar, Pedro y Pablo estaban terminando sus helados, mientras Lía contaba una de sus historias elaboradas. Doña Berenice estaba presente, sentada discretamente en un rincón, su mirada vigilante nunca dejando a los niños. Al ver al médico y a la secretaria, los gemelos tuvieron reacciones sorprendentemente distintas. Pedro pareció retraerse ligeramente, mientras Pablo forzó una sonrisa educada. «Doctor Víctor», exclamó Pablo, «mira lo que encontramos hoy». El niño levantó la muñeca, mostrando la pulsera de plata. «Era de nuestra madre para nosotros». Eduardo observó atentamente las reacciones de Cristina y del médico. Por un segundo, tan breve que casi pasó desapercibido, ambos intercambiaron una mirada alarmada. «¡Qué cosa más linda!», comentó Cristina, recuperándose rápidamente. «¿Dónde encontraron esas preciosidades?» «Fue Lía quien lo encontró», respondió Pedro señalando a su amiga. «Ella nos llevó a un árbol mágico en el jardín». Todas las miradas se volvieron hacia la niña, que permanecía sentada tranquilamente, observando a los recién llegados con sus ojos penetrantes. Había algo en su postura, una tranquilidad casi sobrenatural, que parecía desafiar la tensión creciente en el ambiente. «Tú debes ser Lía», dijo el doctor Víctor, acercándose a la niña con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Soy el médico de los niños. Estoy curioso por saber cómo descubriste ese escondite. Conozco esta propiedad desde hace años y nunca oí hablar de un árbol mágico». Lía sostuvo la mirada del médico sin dudar. «La señora de las rosas me mostró el camino», respondió simplemente. «¿La señora de las rosas?», cuestionó Cristina, su tono oscilando entre escepticismo y aprensión. «Sí», confirmó Lía, «la madre de ellos. Ella tiene un vestido blanco y está siempre en el jardín, cuidando las flores y observando a los niños por la ventana». Eduardo vio el rostro de Cristina palidecer, mientras el doctor Víctor carraspeaba nerviosamente. «¡Qué imaginación tan fértil!», comentó el médico forzando una risa. «Eduardo, ¿podemos hablar en privado? Traje los resultados de los últimos exámenes de los niños». «Claro», asintió Eduardo. «Berenice, ¿podría llevar a los niños al jardín de invierno? Quizás Lía pueda contar otra de sus historias mientras conversamos». Tan pronto como los niños salieron, acompañados por el ama de llaves, la atmósfera en la sala cambió drásticamente. La falsa cordialidad dio lugar a una tensión palpable. «Antes de discutir los exámenes», comenzó Eduardo, indicando el sofá para que se sentaran, «me gustaría entender algo. ¿Por qué parecen tan incómodos con una simple pulsera de plata?» Cristina ajustó su postura, su mirada endureciéndose. «No sé de qué habla, Eduardo. Estamos solo sorprendidos de ver un artículo que pertenecía a Elena. Todos sabemos cómo usted evitó mantener recuerdos de ella a la vista después de su muerte». «Interesante observación», respondió Eduardo manteniendo la voz controlada, «especialmente porque yo nunca mencioné que las pulseras pertenecieran a Elena. Solo dije que eran de ella para los niños». Un silencio tenso se instaló en la sala. El doctor Víctor fue el primero en romperlo, su tono ahora más cauteloso. «Eduardo, entiendo que usted esté emocionalmente afectado por estos descubrimientos recientes, pero no podemos perder de vista lo que realmente importa, la salud de los niños. Traje una nueva medicación que puede ayudar con esos espasmos musculares que mencionamos en la última consulta». Eduardo observó el pequeño frasco de pastillas azules que el médico sacó del bolsillo, idénticos, a los que doña Berenice había identificado como sospechosos. «Sabes, doctor Víctor, es curioso que menciones espasmos musculares. No recuerdo haber discutido eso con usted recientemente. De hecho, he observado a los niños atentamente en las últimas semanas y no noté ningún espasmo». El médico intercambió otra mirada rápida con Cristina. «Quizás usted no lo haya notado, pero mi examen clínico lo detectó. Es una condición sutil, pero que requiere tratamiento preventivo». «Preventivo», repitió Eduardo, dejando la palabra flotar en el aire como una acusación silenciosa. Entonces, cambiando abruptamente de táctica, sacó el pendrive del bolsillo. «Encontramos esto junto con las pulseras.
Aún no tuve oportunidad de verificar el contenido. Quizás deberíamos hacerlo ahora, juntos. La reacción fue inmediata y reveladora. Cristina se levantó bruscamente, su máscara de calma profesional desmoronándose por completo. Eduardo, creo que esta conversación está tomando un rumbo improductivo. Quizás deberíamos volver otro día cuando usted esté más racional. ¿Por qué la prisa, Cristina? Hay algo en este pendrive que no quieres que vea. El doctor Víctor también se levantó, poniendo una mano en el brazo de Cristina, en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero traicionaba intimidad. Eduardo, como su amigo y médico de la familia estoy preocupado. Usted parece estar bajo un tremendo estrés. Quizás deberíamos considerar una consulta con un colega mío, especialista en... No termine esa frase, interrumpió Eduardo, su voz cortante como acero. No se atreva a sugerir que estoy mentalmente inestable por hacer preguntas legítimas sobre la salud de mis hijos. Levantándose, Eduardo caminó hasta su portátil en la mesa cercana a la ventana. Insertó el pendrive con gestos deliberadamente lentos, manteniendo los ojos fijos en sus visitantes. La tensión en el aire era casi palpable mientras el ordenador procesaba el dispositivo. Lo que apareció en la pantalla hizo que Eduardo contuviera la respiración. No eran documentos de texto como esperaba, sino videos, decenas de ellos organizados por fecha. El más antiguo databa de 8 años atrás, el período del embarazo de Elena. Eduardo hizo clic en el primer archivo. La imagen de Elena apareció, sentada en el mismo cenador donde él había encontrado su diario. Su vientre prominente indicaba un estado avanzado del embarazo. Ella miraba directamente a la cámara, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «Si estás viendo esto, Eduardo», comenzó ella, su voz trayendo una ola de emoción que casi derribó a Eduardo. «Significa que mis sospechas eran fundadas. Algo está mal. Muy mal». Elena prosiguió detallando sus observaciones. Cómo había comenzado a sentirse extrañamente débil después de las consultas con el doctor Víctor. Cómo los movimientos de los bebés antes vigorosos habían disminuido drásticamente. Cómo había encontrado a Cristina manipulando sus medicinas cuando pensaba que no estaba siendo observada. «No tengo pruebas concretas», continuaba Elena en el video. «Solo coincidencias e instinto. Pero conozco a Cristina desde hace años, Eduardo. Vi cómo ella lo mira cuando piensa que nadie está notando. Y recientemente percibí algo más siniestro. La manera en que ella habla de los bebés como si fueran un inconveniente». Eduardo pausó el video, incapaz de seguir viéndolo en presencia de aquellos a quienes su esposa señalaba como posibles conspiradores. Al mirar a Cristina, vio que la máscara había caído completamente. Su rostro, normalmente compuesto y profesional, estaba contorsionado en una expresión de furia y desesperación. «Ella siempre fue paranoica», escupió Cristina, abandonando cualquier pretensión de inocencia. «Siempre imaginando cosas, inventando historias. ¿Realmente va a creer en las fantasías de una mujer hormonalmente inestable?» «Elena nunca fue paranoica», respondió Eduardo, su voz peligrosamente tranquila. «Ella era observadora, intuitiva, cualidades que yo en mi arrogancia y distracción dejé de valorar adecuadamente». El doctor Víctor, viendo que la situación se deterioraba rápidamente, intentó recuperar cierto control. «Eduardo, sé que esto parece malo, pero hay explicaciones médicas legítimas para todo. La condición de los niños es genuina, créame». «¿De verdad?», y preguntó Eduardo. «Entonces no le importará si llevo estas pastillas especiales para un análisis independiente, ¿verdad? O si pedimos una segunda opinión sobre la parálisis de los gemelos». El médico palideció visiblemente. «Eso sería innecesario y potencialmente perturbador para los niños». «Lo que sería perturbador», intervino una nueva voz, «es descubrir que fueron víctimas de envenenamiento sistemático desde antes del nacimiento». Todos se volvieron para ver a Marcia parada en la entrada de la sala, sosteniendo un teléfono móvil. A su lado estaba un hombre de traje que Eduardo reconoció como el detective particular que había contratado discretamente días atrás, justo después de encontrar el diario. «Grabamos todo», informó el detective mostrando el móvil. Sus reacciones al pendrive, las casi confesiones.
Sumado a las muestras de medicamentos que el señor Mendoza ya envió para análisis, tenemos suficiente para iniciar una investigación formal. Cristina, al darse cuenta de que estaba acorralada, abandonó cualquier pretensión de compostura. Usted no entiende, Eduardo. Ella nunca fue lo suficientemente buena para usted. Una paisajista aficionada, sin refinamiento, sin ambición. Yo estuve a su lado durante 15 años. Construimos el imperio farmacéutico juntos, mientras ella solo quería plantar flores y tener bebés. La brutal verdad de la obsesión de Cristina finalmente se revelaba en toda su perversidad. Eduardo sintió una mezcla de asco y pena por la mujer que un día había considerado una aliada indispensable. ¿Y los niños?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Qué mal les hicieron para merecer esto? Fue el doctor Víctor quien respondió, su tono clínico incluso en la confesión. Era solo para hacer algo temporal. Administramos dosis controladas de un relajante muscular experimental durante el embarazo, lo suficiente para crear una aparente condición neurológica en los fetos sin causar otros daños. La idea era que Elena, devastada por la condición de los bebés, se alejara para un tratamiento prolongado. Cristina asumiría los cuidados, se volvería indispensable, y eventualmente reemplazaría a mi esposa, completó Eduardo, la comprensión de la profundidad de la traición cayendo sobre él como una avalancha. Pero Elena murió en el parto. Una complicación imprevista, un resultado trágico y no intencional, intentó argumentar el médico. Después de eso, no podíamos simplemente revertir la condición de los niños. Levantaría sospechas. Entonces, continuamos el tratamiento, manteniendo dosis mínimas solo para preservar el status quo. ¿Y ustedes pretendían hacer esto por cuánto tiempo?, cuestionó Eduardo, la rabia ahora apenas contenida. ¿Para siempre? Cristina, al darse cuenta de que no había más salida, miró a Eduardo con una mezcla perturbadora de devoción y odio. Yo solo quería que usted me viera, Eduardo. Realmente me viera. El detective hizo un gesto discreto, y dos policías que aguardaban en el corredor entraron en la sala. Cristina Alves y doctor Víctor Meneses están detenidos para investigación por intento de homicidio, homicidio involuntario, adulteración de medicamentos y maltrato a menores. Tienen el derecho de permanecer en silencio. Mientras los policías conducían a los detenidos fuera, Eduardo permaneció inmóvil, absorbiendo todo lo que acababa de descubrir. La magnitud de la traición, la crueldad calculada, la pérdida irreparable de 8 años de la vida de sus hijos, todo esto pesaba sobre él como una losa. «¿Señor Mendoza?» La voz suave de Lía lo trajo de vuelta a la realidad. La niña estaba parada en la puerta, observándolo con sus ojos sabios. «Está todo bien, Lía», aseguró Eduardo tratando de sonreír. «Solo asuntos de adultos. ¿Los buenos ganaron?», preguntó ella, con la simplicidad directa de los niños. Eduardo asintió, sintiendo una extraña ligereza en medio de la tormenta emocional. «Sí, Lía, los buenos ganaron. La señora de las rosas está sonriendo», comentó la niña, mirando a un punto vacío cerca de la ventana. «Ella dice que ahora los niños pueden volar». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. En otros tiempos, habría descartado tales palabras como imaginación infantil. Pero ahora, después de todo lo que había vivido en los últimos días, estaba más abierto a posibilidades que antes consideraría absurdas. «¿Dónde están Pedro y Pablo?», y preguntó, percibiendo que necesitaba estar con sus hijos en ese momento crucial. «En el jardín con mamá y doña Berenice. Están preguntando por el médico y la señorita enojada». Eduardo suspiró, percibiendo el desafío que sería explicar todo eso a niños de 8 años. «Voy a hablar con ellos». En el jardín encontró a los gemelos ansiosos y curiosos. Con Marcia, Berenice y Lía presentes, Eduardo se sentó en un banco de piedra y, con palabras cuidadosamente elegidas, explicó que el doctor Víctor había cometido un error grave en su tratamiento, un error que les había impedido andar todo ese tiempo. «Entonces, ¿no nacimos así?», preguntó Pedro, sus ojos muy abiertos de esperanza y confusión. «No, hijo», respondió Eduardo, luchando contra las lágrimas. «Ustedes nacieron perfectamente sanos, y ahora vamos a encontrar médicos realmente buenos
para ayudarlos a recuperar lo que les fue quitado. Pablo, siempre el más pragmático de los dos, hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. «Papá, ¿eso significa que un día podremos andar?» Eduardo miró a sus hijos, a las pulseras que ahora adornaban sus muñecas delgadas. «Cuando te caigas, yo te levantaré», y sintió una certeza que trascendía la lógica y la ciencia. «Sí, Pablo, un día caminarán. No sé cuánto tiempo tomará, o cuánto esfuerzo será necesario, pero prometo que haremos todo lo que sea preciso». Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. La prensa pronto descubrió el escándalo. El poderoso empresario farmacéutico, cuya secretaria y médico de confianza habían envenenado a su esposa embarazada y posteriormente a sus hijos. El juicio atrajo atención nacional, con Cristina y el doctor Víctor eventualmente siendo condenados a largas penas de prisión. Pero para Eduardo y los gemelos, la verdadera jornada estaba apenas comenzando. Un equipo de especialistas en neurología y fisioterapia fue reunido, incluyendo profesionales internacionales experimentados en casos de atrofia muscular prolongada. El diagnóstico inicial fue cautelosamente optimista. Aunque los músculos de los niños estaban severamente atrofiados después de 8 años de inactividad forzada, no había daño neurológico permanente. Con la suspensión completa de los medicamentos saboteadores, fisioterapia intensiva y posiblemente cirugías correctivas, había posibilidades reales de recuperación. El proceso sería largo, doloroso y sin garantías. Pero por primera vez en 8 años, había esperanza. Marcia y Lía se convirtieron en presencia constante en la mansión, que poco a poco perdía su aura de mausoleo silencioso para transformarse en un hogar de verdad. Eduardo, antes tan consumido por el trabajo y la culpa, reorganizó completamente sus prioridades. La empresa ahora era administrada por ejecutivos de confianza, mientras él dedicaba su tiempo a sus hijos y a la fundación que había creado para ayudar a víctimas de negligencia médica. Lía continuaba teniendo un papel especial en la recuperación de los gemelos. Sus historias ahora acompañaban cada sesión de fisioterapia, transformando ejercicios dolorosos en aventuras imaginarias donde guerreros valientes superaban obstáculos imposibles. Y de alguna forma, esas narrativas fantásticas parecían hacer una diferencia real en el progreso físico de los niños. «Ella tiene un don», comentó cierta vez la fisioterapeuta principal, después de una sesión particularmente difícil donde Pedro, inspirado por una historia de Lía, sobre un niño que escalaba montañas con cuerdas hechas de estrellas, había logrado mantenerse de pie apoyado en las barras paralelas por casi 1 minuto. Un récord personal. La manera en que ella los motiva, cómo transforma el dolor en determinación, eso no se aprende en ninguna facultad. 6 meses después del inicio del tratamiento intensivo, llegó el momento que quedaría para siempre grabado en la memoria de Eduardo. Era una tarde de primavera, con el jardín explotando en colores y fragancias que recordaban la época en que Elena cuidaba personalmente cada parterre. Los gemelos estaban en el cenador, con Lía entre ellos, todos absortos en algún juego inventado por la niña. Eduardo observaba a distancia, permitiéndoles aquel momento de normalidad infantil, cuando vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Pablo, aparentemente determinado a alcanzar algo fuera del alcance de su silla, puso las manos en los apoyos y con un esfuerzo visible se impulsó hacia arriba. Por un segundo, breve pero inequívoco, se mantuvo de pie, solo, sin apoyo. Fue solo un instante, antes de que las piernas frágiles cedieran y él cayera de nuevo en la silla, riendo de su propia osadía. Pero ese segundo contenía una eternidad de posibilidades. Eduardo corrió hacia ellos, lágrimas en los ojos. «¿Viste eso, papá?», gritó Pablo exultante. «Me puse de pie, solo». «Sí, campeón», respondió Eduardo abrazando a su hijo con fuerza. «Sí». Pedro, no queriendo quedarse atrás, anunció determinado: «Mañana será mi turno. También me levantaré». Lía observaba la escena con una sonrisa serena. La señora de las rosas dijo que ustedes son más fuertes que el veneno, que sus piernas solo estaban durmiendo, esperando la hora correcta de despertar. Esa noche,
Después de que los niños finalmente se durmieron, exhaustos pero felices con el progreso del día, Eduardo caminó solo por el jardín. La luna llena iluminaba los caminos, dando a las rosas blancas un brillo casi etéreo. En el cenador, se sentó en el mismo banco donde Elena solía sentarse. El lugar donde ella había escondido su diario, donde había grabado los videos que eventualmente expusieron la verdad. Por un momento, se permitió sentir plenamente la pérdida, no solo de la mujer que había amado, sino de los años que sus hijos jamás recuperarían. «Lo siento mucho, Elena», murmuró al silencio de la noche. «Lo siento mucho por no haber visto lo que estaba pasando, por no haber estado allí cuando me necesitaste». Una brisa suave agitó las rosas, trayendo su perfume hasta él. Por un instante, quizás fruto de la imaginación, quizás algo más, Eduardo tuvo la impresión de sentir una presencia familiar a su lado, un toque fantasmagórico en su hombro. «¿Señor Mendoza?» La voz de Lía lo sorprendió. La niña estaba parada en la entrada del cenador aún vestida, como si tampoco pudiera dormir. «Lía, es tarde. ¿No deberías estar en la cama?» Ella se acercó, sentándose a su lado en el banco. «La señora de las rosas me pidió que viniera. Dijo que usted necesitaba escuchar algo importante». Eduardo sonrió tristemente. En otros tiempos, habría reprendido a la niña por alimentar tal fantasía. Ahora solo preguntó, «¿Y qué quiere que sepa?» «Que no fue culpa suya», respondió Lía mirándolo con intensidad, «que usted no podía saberlo. Que ella intentó proteger a los bebés hasta el final, guardando pruebas que un día revelarían la verdad, y que está feliz porque ahora usted finalmente encontró el camino de vuelta a la luz». Las palabras, tan simples y directas, golpearon a Eduardo con fuerza devastadora. La culpa que había cargado durante tantos años, el peso abrumador de no haber percibido, no haber protegido, comenzó a disolverse lentamente, como niebla bajo el sol de la mañana. Ella también dijo, continuó Lía, que la historia aún no ha terminado, que este es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Eduardo asintió, comprendiendo la profunda verdad en esas palabras. La jornada de recuperación de los gemelos sería larga e incierta. Habría días difíciles por delante, retrocesos, momentos de desesperación, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una sentencia, sino una promesa. «Gracias, Lía», dijo él finalmente, «por todo lo que hiciste por esta familia». La niña sonrió, esa sonrisa luminosa que parecía iluminar todo el jardín. «No fui yo quien hizo algo, señor Mendoza. Yo solo ayudé a todos a escuchar lo que ya estaba siendo dicho». Un año después, en el 10º cumpleaños de los gemelos, la mansión Mendoza estaba casi irreconocible. Los muros altos que antes la aislaban habían sido parcialmente sustituidos por setos floridos. El jardín, antes rígidamente geométrico, ahora tenía parterres más libres, orgánicos, llenos de vida y color, y la casa en sí parecía respirar, con ventanas siempre abiertas, dejando entrar brisa y luz. Para la celebración, Eduardo había invitado no solo a familiares y amigos cercanos, sino también a todo el equipo médico que había acompañado la extraordinaria recuperación de los niños y a las familias de otras criaturas que la Fundación Elena Mendoza había ayudado en el último año. El momento más esperado de la fiesta llegó cuando las puertas principales se abrieron y Pedro y Pablo surgieron lado a lado, no en sillas de ruedas, sino apoyados en bastones coloridos especialmente diseñados para ellos. Con pasos lentos pero determinados, atravesaron el salón hasta la mesa del pastel, bajo aplausos emocionados de todos los presentes. No era una recuperación total. Los médicos habían sido claros en que el camino sería largo, con limitaciones permanentes posibles. Pero era un milagro del esfuerzo humano, de la ciencia y de algo más, algo que trascendía explicaciones racionales. Eduardo observaba a sus hijos con el corazón desbordante de orgullo. A su lado, Marcia, ahora no solo jardinera, sino compañera de vida, apretó su mano discretamente. Y Lía, que a sus 10 años ya demostraba un talento extraordinario para contar historias, permanecía cerca de los gemelos, como siempre hacía en los momentos importantes. Cuando llegó la hora de soplar las velas, Pedro pidió silencio y con la voz emocionada dijo: «Antes de pedir nuestro deseo queremos agradecer a papá
por nunca rendirse con nosotros, a los médicos, por ayudarnos a redescubrir nuestros cuerpos, a Lía, por mostrarnos que las historias más fantásticas a veces son verdaderas. Hizo una pausa mirando a su hermano, que asintió en concordancia silenciosa. Y a mamá, esté donde esté, por haber dejado pistas que nos liberaron. No había un ojo seco en el salón cuando los gemelos soplaron juntos las velas, mientras el último rayo de sol poniente atravesaba los vitrales, pintando el ambiente con colores caleidoscópicos. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Eduardo encontró a los tres, Pedro, Pablo y Lía, en el jardín cerca del Senador de las Rosas. Estaban quietos, observando el cielo que comenzaba a salpicarse de estrellas. ¿Están bien?, le preguntó acercándose. Pablo sonrió esa sonrisa que tanto recordaba a Elena. Estamos genial, papá, solo sintiendo todo. La señora de las Rosas estuvo con nosotros todo el tiempo en la fiesta, comentó Lía casualmente, ajustándose una de las trencitas que se le habían soltado. Ella parecía tan feliz como todo el mundo. Eduardo ya no cuestionaba esas observaciones de Lía. Había aprendido que algunas verdades existen más allá de lo que podemos ver o comprobar. «¿Sabes, papá?», dijo Pedro apoyándose en su bastón decorado con dibujos de dragones. «Creo que entendí lo que mamá quería decir con las pulseras». «¿Cómo así?», preguntó Eduardo, sentándose en el banco a su lado. Pedro levantó la muñeca donde la pulsera de plata, ahora ajustada a su tamaño, brillaba bajo la luz de la luna naciente. «Cuando te caigas, yo te levantaré». No es solo sobre caer físicamente, es sobre todas las veces que uno cae en la vida. Cuando nos ponemos tristes o con miedo, o cuando creemos que no vamos a poder. Es sobre nunca estar solos, completó Pablo. Incluso cuando la persona que nos ayudaría a levantar ya no está aquí de la forma que quisiéramos. Eduardo sintió el pecho oprimirse con una emoción que no podía nombrar, algo entre orgullo, gratitud y una dulce nostalgia que ya no dolía como antes. «Es exactamente eso», asintió. «Y creo que su madre estaría muy orgullosa de la sabiduría de ustedes». Lía, que había estado observando el cielo con atención, señaló de repente una estrella particularmente brillante. «Miren, una estrella fugaz. Pidan un deseo». Mientras los gemelos cerraban los ojos, concentrados en sus deseos silenciosos, Eduardo contempló el jardín que un día había sido el refugio de Elena. Las rosas blancas brillaban bajo la luz de la luna, como pequeños faros guiando el camino, y por primera vez en muchos años, él no sintió el peso abrumador de la pérdida, sino la presencia luminosa del amor que había transformado su vida. No una, sino dos veces. Primero a través de Elena, que incluso en la muerte había encontrado una forma de proteger a sus hijos y revelar la verdad. Y después a través de Lía, la niña extraordinaria que había traído luz a una casa sumergida en sombras, que veía más allá de lo visible y que había ayudado a 3 almas heridas a encontrar el camino de la curación. El camino por delante aún sería desafiante. Habría más cirugías, más sesiones de fisioterapia, más lágrimas de frustración en los días malos. Pero ahora, Eduardo sabía que no caminarían solos, que existían fuerzas mayores de lo que la ciencia podía explicar, conexiones más profundas de lo que la lógica podía comprender, y que, a veces, el mayor tesoro no está escondido en lugares secretos del jardín, sino en las historias que nos contamos unos a otros, historias de caída y redención, de pérdida y encuentro, de dolor transformado en fuerza. Historias que, como las semillas plantadas por Marcia y Lía aquel primer día, solo necesitaban tiempo, cuidado y un poco de magia para florecer.